Hace 4 años intentamos evitar desde el país el pacto de Sánchez con populistas y separatistas porque creíamos que eso era malo para la izquierda y para España. No nos creyeron. Así de explícito fue ayer en Twitter el periodista Antonio Caño a propósito de su etapa como director del periódico del Grupo Prisa. Las reacciones en las redes convirtieron al columnista de The Objective en trending topic y generaron un animado debate a propósito de las relaciones entre la política y el periodismo. Antonio Caño solo ha dicho la verdad. Se puede criticar a un periodista por muchas cosas, pero nunca por decir la verdad. En estos tiempos, además, que un periodista de derechas diga nada menos que la verdad es digno de admiración y de elogio. Bien por ti, Antonio. Tú sí que merecerías uno de esos premios que os dais entre vosotros. Antonio Baños escribía ayer un tuit que fue básicamente el grito del niño del cuento de Hans Christian Andersen, el traje nuevo del emperador. El rey está desnudo, gritó Antonio Caño al escribir que cuando era director del País, el periódico más leído de España y quizá el medio español más influyente en América Latina y a nivel internacional, que usaron el periódico para intentar evitar que el PSOE llegara a un acuerdo con Podemos y con los independentistas, porque eso, a juicio de Caño y del equipo que entonces mandaba en el País, era malísimo para España e incluso era malísimo para la izquierda. ¿Saben qué les digo? Es absolutamente legítimo que el País tuviera esa línea político-editorial, según la cual lo que le convenía a España era mantener a la izquierda lejos del gobierno y que el PSOE buscara al PP o a Ciudadanos para evitar a toda costa a esa izquierda. Es legítimo que el País de Caño llamara a Podemos populista y a Esquerra Republicana y a Bildu terribles separatistas. Es legítimo que el País, con Caño, Alandete y Torreblanca, los tres mosqueteros siempre al servicio de su majestad, fuera un periódico abiertamente de derechas. Los periódicos, como las televisiones, como las radios, no son máquinas angelicales sin ideología, no son asépticos vehículos que transportan hechos e información. Los periódicos y los medios en general son los principales poderes ideológicos y políticos en nuestras sociedades. Esto cualquier profesor de periodismo o de opinión pública lo sabe perfectamente. El problema no es que los periódicos y las televisiones tengan ideología y traten de influir. El problema es que mientan, el problema es que manipulen, el problema es que estén en manos de fondos buitre, de bancos y de grandes empresas y que esa estructura de propiedad amordace a los periodistas que nunca van a poder informar de manera crítica sobre los propietarios o sobre los grandes anunciantes de los que depende el medio que les paga el sueldo con el que tienen que vivir y pagar la hipoteca. El problema es que en sociedades plurales haya un evidente predominio de la ultraderecha y la derecha mediáticas en todo lo que puedes ver, leer y oír. El problema son los oligopolios y los monopolios mediáticos, y que a veces ni siquiera la izquierda se atreva a proponer leyes de medios que garanticen la pluralidad y que pueda haber, por ejemplo, medios comunitarios. El problema es que con Caño y su tropa, hasta El País, el gran intelectual orgánico de la democracia española y referente de la progresía mediática, era un medio de derechas que trabajaba a favor de la derecha económica y de la derecha política. El problema no es que Caño diga por una vez la verdad. El problema es que con él, un periódico como El País, cuya ideología no compartimos en la base, pero que mantenía unos mínimos deontológicos, se convirtió por momentos en un tabloide más como El Mundo o La Razón. Gracias a Caño, el diario.es pudo ocupar un valiosísimo espacio mediático socialdemócrata y hasta el liberal La Vanguardia se convirtió en una referencia para gente progresista y hasta para gentes de izquierdas que fuera de Cataluña y del País Vasco se quedaron sin nada que poder leer en papel desde que Público pasó a ser un digital y que al menos necesitan que no les mientan, aunque no compartan los enfoques de los periódicos que compran. Pero estos logros de Caño, en favor del diario.es y de La Vanguardia, hacen evidente la abrumadora presencia de medios de derechas o como mucho de centro y la escasez de medios de izquierdas. Y sin pluralidad mediática, lo voy a decir claramente, sin pluralidad mediática no hay democracia. Así que muchas gracias, Antonio Caño, por reconocer lo que desde aquí llevamos diciendo mucho tiempo y por hacer quedar como lo que son a los que tratan de vendernos que es posible un periodismo sin ideología y sin intención política. Te has ganado, por tu sinceridad, que te dediquemos un programa. Gracias, camarada.
Base, de lunes a jueves en Público. Bueno, hoy en La Base vamos a hablar de las intenciones políticas del periodismo y de los medios, gracias a un maravilloso sincericidio de Antonio Caño. Para ello contaremos con Sara Serrano analizándonos mucha información sobre quién es Antonio Caño y a qué se ha dedicado a lo largo de su vida profesional como periodista. ¿Qué tal, compañera? Bien, hay que acuñar ese término sincericidio. Totalmente. Buenas tardes, Pablo. Manu Levín va a analizar el debate que se ha abierto en el periodismo, un debate con muchas posiciones y en el que nosotros queremos entrar porque la verdad es que lo que hubo ayer en las redes sociales es enormemente interesante. Pensamos que además en las facultades de periodismo tiene que haber en estos momentos un debate muy interesante sobre las intenciones políticas del periodismo. ¿Qué tal, Manu? ¿Qué tal? Quizá en las facultades de periodismo lo haya también. Desde luego el debate que hubo ayer y que continúa ahora en redes lo es y luego os contaré un poco. ¿Qué tal, Pablo? Al final del programa tendremos a Gema MJ en Tendencia Crítica analizando el incendio que hubo ayer en Twitter. ¿Qué tal, compañera? ¿Qué tal, Pablo? Y en nuestra mesa de análisis vamos a contar con 3 periodistas. Si yo fuera alguno de esos periodistas patrios, diría 3 periodistas de raza. Olga Rodríguez, Miquel Ramos y Miquel Mora, que seguro que nos van a aportar mucha luz en un debate que ha sido una convulsión en el periodismo en los últimos tiempos. Así que con este programa que nos hacía tanta ilusión hacer, este programa homenaje al gran Antonio Caño, arrancamos, Lolo. La base de datos. Bueno, Sara, háblanos de Antonio Caño. Buenos días en América Latina, buenas tardes en España. Bueno, el 18 de febrero de 2014, Juan Luis Cebrián, presidente del Grupo Prisa, anunció ante la redacción del País que Antonio Caño sería su nuevo director. Esta decisión no contó con el visto bueno de la redacción del periódico y, de hecho, Caño es el único director de la historia del País que no superó el 50% de los apoyos de la redacción. Hay una obviedad, Antonio Caños era demasiado de derechas para los periodistas del País. Y por contextualizar, el nombramiento de Antonio Caño se produjo apenas un mes después de la presentación oficial de Podemos y del manifiesto Mover Ficha en el Teatro del Barrio. Se trataba de un momento en el que, gracias al viento de cola del 15M, los discursos de la izquierda transformadora habían avanzado posiciones y tenían cada vez más presencia en las principales tertulias televisivas. Era evidente que había que contrarrestar esa presencia de Podemos desde el periódico progresista más influyente de España. Bueno, ¿y en qué se tradujo ese liderazgo de Antonio Caño al frente del periódico de Prisa? Bueno, bajo su dirección, el País se convirtió en una palanca fundamental para tratar de boicotear la posibilidad de un gobierno de izquierdas en nuestro país. Tal y como ha reconocido el propio Caño en Twitter, su periódico maniobró para tratar de evitar que Sánchez llegara a un acuerdo de gobierno con Podemos y con los partidos independentistas. Un ejemplo de esto fue el editorial que el País llevó a portada el 22 de enero de 2016. Esto se produjo en el marco de las negociaciones de investidura de Pedro Sánchez con otros grupos parlamentarios y el País lo tituló «Rajoy no puede, Sánchez no debe». Creo que es interesante rescatar algunos fragmentos de este artículo. En él se alertaba del peligro que supondría una alianza de Sánchez con Podemos y las fuerzas de la izquierda independentista vasca y catalana. Decía textualmente: «Es posible que esa estrambótica amalgama permita una investidura, pero estamos convencidos de que no permitirá gobernar», decía. Además, instaba a Sánchez a recordar el peligro, entre comillas, de una alianza con Podemos, no solo para España, decía el editorial, sino también para el PSOE. Finalmente concluía que era necesario un ejecutivo de coalición. Era clarísimo, el País trabajando a toda máquina para evitar un gobierno de coalición en el que por primera vez, después de casi 80 años, pudiera haber una fuerza política de izquierdas. Bueno, el diario El País fue incluso más allá en su editorial del 29 de septiembre de 2016, que tituló «Salvar al PSOE». Lo subtituló «El cese inevitable y legítimo de Pedro Sánchez es la única salida para el partido». El texto se publicaba en plena crisis del PSOE con la intención clara de forzar el cese de Pedro Sánchez como secretario general. En él llegaba a decir, y cito literalmente: «Pedro Sánchez ha resultado no ser un dirigente cabal, sino un insensato sin escrúpulos que no duda en destruir el partido que con tanto desacierto ha dirigido antes de reconocer su enorme fracaso». Esto es tremendo. Un editorial del País llamando al secretario general del PSOE insensato sin escrúpulos. El País de Caño y la larga sombra de Felipe González tratando de ser la dirección política nada menos que del PSOE. Bueno, más adelante Pedro Sánchez denunciaría estas maniobras en una entrevista
con Jordi Évole en Salvados. Sí, más allá del fuego amigo contra el PSOE, el País también disparó directamente contra Podemos en una serie innumerable de artículos editoriales. Voy a dar solo un ejemplo, el editorial publicado el 10 de marzo de 2016 bajo el título Así no podemos. En él se señalaba a Podemos como responsable de que no se lograse un acuerdo de investidura tras las elecciones de 2015 que llevara a Pedro Sánchez a la Moncloa. El artículo decía, tras disfrazarse de socialdemócrata en la campaña previa a las elecciones generales de 2020, del 20 de diciembre, Pablo Iglesias bloqueó la posibilidad de un gobierno presidido por el socialista Pedro Sánchez tras haber pretendido imponerle su persona como vicepresidente plenipotenciario. El País instalando sin ningún tipo de pudor el relato de que si no se había llegado a un acuerdo de gobierno era por culpa de Podemos, que pretendía hacer valer sus votos y estar en un gobierno de coalición en la proporción que le correspondía por el voto de los ciudadanos y que todo tenía que ver con el diablo comunista disfrazado de socialdemócrata. Bueno, ¿y qué más firmas acompañaron a Caño en su cruzada anticomunista al frente del País? Bueno, Caño se rodeó de una serie de periodistas conservadores como José Ignacio Torreblanca, al que nombró director de la sección de opinión, o David Alandete, al que nombró subdirector del diario. Bueno, por conservadores, entiéndase, más fachas que el caballo de Don Pelayo, aquí entre nosotros que no nos oye nadie. Sí, hay un episodio que creo que puede servir para entender la agenda de esta cúpula conservadora que desembarcó en la dirección del País. Seguramente muchos de nuestros seguidores de América Latina recuerdan cómo hace 5 años el País dio alas al tema de la presunta injerencia rusa en el proceso independentista catalán. Día tras día, semana tras semana, salían artículos que acusaban a Rusia, a medios rusos y a bots de jalear al proceso. Pero se ve que eso no fue suficiente porque en un momento dado metieron también atención a las redes chavistas, y cuela, y si no, Venezuela. Pues sí, un ejemplo de esta cruzada del País que trataba de unir independentismo, chavismo y Rusia fue la publicación del artículo La trama rusa empleó redes chavistas para agravar la crisis catalana, firmado nada más y nada menos por el entonces director adjunto del País, David Alandete. Pero por lo que sabemos, los tentáculos de Caño iban todavía más lejos de Venezuela, ¿verdad? Sí, alcanzaron toda la costa del Caribe, incluido México. Para empezar, Antonio Caño fue corresponsal en México durante muchos años y hace solamente un mes le dedicó un artículo al presidente actual de México, Andrés Manuel López Obrador, en el diario argentino La Nación, que es otro megáfono conservador latinoamericano. El artículo decía, López Obrador, el peor ejemplo de América Latina. Seguía, con AMLO, México se ha convertido en la peor aberración de América Latina. Sigo citando, López Obrador hizo varios gestos de conciliación con los peores narcotraficantes. Vamos, que a Antonio Caño López Obrador no le gusta nada. Por lo visto, este artículo de nuestro amigo Caño lo aplaudió en Twitter el periodista mexicano León Krause, que escribía columnas para El País en la época de Caño y que más adelante, según me cuentan mis amigos de México, hizo todo lo que pudo para tumbar la candidatura de López Obrador en vísperas de las elecciones mexicanas. Sí, pero ahí no acaban las conexiones de Caño con América Latina. A día de hoy, Antonio Caño es una de las firmas habituales del tabloide digital madrileño, propiedad de ultraderechistas venezolanos afincados en el barrio Salamanca, de Object. Lo llaman la milla de oro de Caracas, situada en la madrileña calle Serrano. Pero sigamos con Rusia, porque parece que el País de Caño recibió financiación rusa. ¿El oro de Moscú pudo acabar finalmente en prisa? Pues eso parece, Pablo. Bajo la dirección de Caño y Alandete, el País llegó a un acuerdo para publicar el suplemento Russia Beyond the Headlines. Según estimaciones del diario.es, el País de Caño podría haber cobrado hasta 3,6 millones de euros por hacerse eco de la propaganda rusa. El titular que eligió el periódico Nacho Escolar fue «El Kremlin pagó a El País y a otros medios por difundir propaganda rusa hasta 2016». Durante años, el País publicó y distribuyó contenido sobre la guerra de Siria o sobre las relaciones de Rusia con la OTAN, Estados Unidos y la Unión Europea. Algunos titulares que se utilizaron fueron «El regreso del líder que nunca se fue, acompañado por una foto de Putin» o «¿Por qué se siente Moscú amenazado por la OTAN?». La web de Russia Beyond the Headlines comparte empresa editora con el portal rt.com, al que ahora el País considera un agente del Kremlin. Ya ven ustedes que en la época de Caño la consideración que le daban a Putin en el País era bien distinta. Sí, de hecho, en septiembre de 2017, solo unos meses después de que el País dejara de publicar el suplemento ruso, David Alandete firmó un reportaje en el que denominaba a Russia Today como un órgano de propaganda a favor del Kremlin que si emplea... me dejas de pagar, ya eres un órgano de propaganda, ¿no? Pues un órgano de propaganda al favor del Kremlin, decía, que emplea su portal en español para, cito textualmente, difundir noticias sobre la crisis catalana con un sesgo contrario a la legalidad constitucional. Es alucinante. Alandete hablaba de desinformación de Rusia, mientras desde el País de Caños hacían propaganda pagada por Rusia.
Bueno, ¿y qué pasó tras la salida de Caño en El País? Bueno, según publica El siglo de Europa de García Abad, Pedro Sánchez ha intervenido en Prisa para limitar el dominio extranjero en su capital y también para tratar de virar su línea editorial a posiciones más cercanas a Moncloa. Según se cuenta en este digital, la francesa Vivendi se disponía a ganar espacio en el grupo Prisa ante la previsible salida de Telefónica. Sin embargo, Moncloa no veía con buenos ojos que la editora del País quedara en manos de un capital extranjero y de perfil tan ultraconservador como es el caso de Vivendi. La maniobra consistió en la entrada de Prisa de Global Alconava, una sociedad capitaneada por Andrés Varela, entre canales, que es productor, por cierto, de una docuserie sobre Pedro Sánchez. Con figuras cercanas al PSOE dentro de la compañía y con su nuevo vicepresidente, Rosauro Varo, de familia socialista, el objetivo es que Prisa esté en manos españolas y con accionistas algo más cercanos al PSOE. ¿Será suficiente la maniobra de Moncloa para compensar el abrumador dominio de la derecha mediática en España? Yo me temo que no. Gracias, Sara. A ti. Ha habido determinados medios de comunicación que sí que me han dicho que si hubiera habido un entendimiento entre el Partido Socialista y Podemos, ellos lo criticarían e irían en contra de ello. ¿Quién te ha dicho eso? Pues no han sido medios de comunicación conservadores, sino medios de comunicación supuestamente progresistas. Yo necesito que me pongas nombres. El País ha sido uno de ellos. Pedro Sánchez denunciando que la progresía mediática entonces trabajaba para evitar que hubiera un gobierno en el que la izquierda pudiera participar, en el que Podemos pudiera participar. No te lo está diciendo la base, te lo está diciendo Pedro Sánchez. ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo vas? Mete cabecera, Lolo. Titulares al banquillo. La confesión de Antonio Caño desató ayer un debate muy intenso, lo decíamos antes, entre periodistas en las redes sociales. Bueno, muchos otros perfiles y tuiteros también han opinado, lógicamente, pero ha habido posicionamientos de figuras del panorama mediático y de trabajadores y trabajadoras de distintas empresas de comunicación que yo creo que son muy interesantes de comentar hoy porque representan distintas formas de reaccionar a la afirmación de Antonio Caño y, por lo tanto, diferentes maneras de ver lo que es el periodismo y cuál es la función de los medios de comunicación. Así que, si os parece, hoy en esta sección vamos a analizar eso, las distintas posturas que han expresado muchos periodistas desde que ayer el exdirector del País confesó con total sinceridad que efectivamente son un actor político que trató y que trata de influir en el desarrollo del proceso democrático en España. Hoy, amigos y amigas de la base, análisis de las distintas formas de posicionarse por parte de los propios periodistas en el debate sobre la condición de actores políticos que tienen los medios de comunicación. Fascinante. Adelante, Manu. Hay un primer grupo de opiniones de periodistas que, aunque con matices, coinciden en una idea esencial, que es la siguiente. Lo que Antonio Caño dice que hacía al frente del País no es periodismo, sino algo diferente. Os leo 4 ejemplos de esta posición. Antonio Maestre dice: Antonio Caño, te has dejado la parte de promocionar a Ciudadanos, pero está bien que reconozcas que no te dedicabas al periodismo. Antonio Maestre le dice a Caño: no te dedicabas al periodismo siendo director del País. Marta Monforte, de Infolibre, dice: esto, lo que dice Antonio Caño, pasa en muchas otras cabeceras cuyo objetivo no es informar, es influir mediante la manipulación o la mentira. Y le podrán llamar así, pero está muy lejos de ser periodismo. Según Marta Monforte, de Infolibre, hay periódicos que se dedican a informar, pero sin querer influir, y otros, como El País de Antonio Caño, que lo que querrían es influir. Vaya. Y Dace Martín, que escribe para Clarín, News Diario y el Tiempo, dice: Caño reconoce que no sabe cuál es la labor de un periódico. Ahora le falta reconocer que insultar desde un editorial es de personas sin argumentos. Yo volví a suscribirme cuando él, Alandete y compañía se fueron. Vaya, lo que dice este periodista es que mientras Caño habría sido director del País, El País no era un periódico. Madre mía. Sí, o bueno, al menos, digamos, Caño O no sabe cuál es la labor de un periódico. Sí. No lo sabe Caño. Y uno más, Cigor Aldama, que fue corresponsal durante más de 20 años en Asia y ahora escribe para El Correo. Dice: esto no es periodismo. El periodismo no va de evitar pactos políticos y por eso este señor hizo lo que hizo con el periódico que dirigió. Bueno, está claro, para un grupo de periodistas, lo que hace Caño o lo que hizo Caño no es periodismo, queda claro. Una línea de posicionamiento en este debate por parte de los periodistas, que es lo que informa el espíritu de estos tuits que estaba leyendo Manu Levín, es que intentar influir en la política no sería en ningún caso
la función del periodismo. Creo que hemos representado esta posición con muchos detalles y con mucho rigor. Eso es. Hay un elemento que introducen esos tuits con el que yo coincido, que es la cuestión de la mentira. Periodismo no es mentir, eso creo que está claro. Pero a partir de ahí, yo lo que veo también un poco en esos tuits es a periodistas que dicen, a mí no me jodas, eso de intentar influir en política es lo que harías tú. Yo lo que hago es periodismo, entendiendo por periodismo algo así como informar desde la neutralidad sin que esa labor tenga ninguna intención de provocar en el lector una determinada forma de ver la realidad. A mí esta me parece una posición, y a ver si soy capaz de calificarla sin ofender a nadie, un poco difícil de sostener, vamos a decir, porque en el fondo implica concluir que si un contenido periodístico tiene una determinada línea editorial, es decir, un enfoque que tiene una intencionalidad política, porque eso es una línea editorial, entonces no es periodismo. Y aquí tengo a mi querido unicornio que representa a los periodistas no alineados. En fin, yo diría que es una posición un poco negacionista. Decir que el periodismo no pretende influir en la política, porque en el fondo eso es negar que los medios de comunicación son actores políticos. Y a mí me da la impresión de que eso es innegable, ¿verdad que sí? Sí, y es como, yo entiendo que muchos sientan la necesidad casi de autodefensa de su trabajo de separar el significante periodismo de lo que representa gente como Antonio Caño. Pero quizá es más realista asumir que, claro, que el poder mediático es un actor político y que hay que hacerse cargo de esa función que ejercen los medios de comunicación y reconocer que todos siguen una determinada línea editorial y, digamos, no tratar de esconderla bajo una visión un poco naif del periodismo como algo objetivo, neutral y que no tiene ninguna intencionalidad política, porque es ahí precisamente, creo yo, donde empieza la manipulación, en la voluntad de hacer pasar lo que siempre es una perspectiva ideológica y política de ver y de contar lo que sucede por algo objetivo, imparcial y no político. Hay otro elemento de este planteamiento que también está en esos tweets, en especial en el que os leí de una periodista de Infolibre, que decía: esto que dice Antonio Caño pasa en otras muchas cabeceras cuyo objetivo no es informar, es influir mediante la manipulación o la mentira, y lo decías tú también antes en una intervención. A mí me parece que lo que se dice ahí al fin y al cabo es que hay dos tipos de medios, los que tienen como objetivo informar y los que tienen como objetivo influir, como para decir lo que hacemos nosotros es informar, no como esos que quieren intervenir en política, y es como seguro que hay medios que no buscan influir. O sea, dicho de otra manera, para que yo lo entienda, seguro que el director o el propietario de un medio de comunicación lo que quiere es informar y no influir. Es decir, los dueños de A3 Media o Berlusconi, que es el dueño de Mediaset, lo que quiere es informar y no influir. O mutatis mutandis, lo que pretende Infolibre es solamente informar y no influir en una dirección progresista. No sé, Rick. No sé, Rick. Yo entiendo, porque además en cierto modo lo he vivido también, entiendo que un redactor raso que forma parte de la estructura de un medio de comunicación, pero que a lo mejor escribe sobre temas culturales o sociales o asuntos, digamos, no tan pegados a la política, y que no se sienta en la mesa donde claramente se habla de la intencionalidad política que va a seguir la escaleta o la portada, y que además, lógicamente, intenta hacer su trabajo de la forma más honesta posible, que es algo que yo no niego en absoluto, se piensa a sí mismo como alguien que está informando y no haciendo política. Pero incluso aunque eso fuera así, cualquier redactor o corresponsal o guionista de un programa forma parte de una estructura más amplia que sí mismo, cuyos dueños y cuyos directores, claro que tienen una intención de ejercer una influencia política en la sociedad, porque para eso se montan un medio de comunicación. Pero incluso si me dejas hacer un comentario, es decir, como en los periodistas deportivos, ¿qué pasa? ¿Que es mentira que hay periódicos de Madrid que son más del Real Madrid, periódicos deportivos, y periódicos de Barcelona que son más del Barcelona? O incluso los corresponsales internacionales, que siempre tienen mucha más libertad en la medida en que los temas internacionales no son, digamos, objeto de interés o aparentemente no serían tan importantes. Cuando de repente hay una guerra o cuando hay una situación internacional más tensa, no empiezan a notar las presiones mucho más. O incluso los periodistas culturales también responden a los enfoques, es decir, pues a este tipo de cine lo vamos a tratar mejor, a este tipo de creadores le vamos a dar un premio y a este no, y por lo tanto el tratamiento mediático tiene que ser distinto. Yo creo que es una evidencia. En fin, creo que ha quedado muy clara esta primera posición, pero ¿qué más has identificado en este acalorado debate que ha habido entre periodistas? Porque no solamente está el bando de los unicornios no alineados, hay otros bandos también.
Sí, hay un segundo grupo de periodistas que han reaccionado a la confesión de Antonio Caño en una línea que yo calificaría como un poco cínica. Viene a decir algo así como: pues claro que eso es así, todos lo sabemos, pero hombre, no lo reconozcas públicamente. Os leo 2 tweets que creo que representan esa posición. Raquel Marcos, respondiendo al tuit de Caño, decía: pero Antonio, con estas cosas le das la razón a Iglesias y su teoría de la derecha mediática. Claro, el problema al final de que Antonio Caño os diga la verdad es que me da la razón a mí. En Ese fin, es el compañera problema. Raquel. Un tuit más. Ramón Lobo respondió al tuit de Caño diciendo: no recuerdo un suicidio profesional tan rotundo y espectacular como el de un exdirector del País que saltó del oficio de informar al de manipular y mentir, y encima lo reconoce. Pero un usuario le respondió a Ramón Lobo: Ramón, te sigo por tu trabajo y porque se nota que amas el periodismo y su concepto, aunque seas merengue, pero honestamente esto que ha dicho Antonio Caño es algo sabido por todos los que tienen los ojos abiertos. Existen muy pocos medios que de verdad no te inculquen su ideología. Y Ramón Lobo le contestó: pero reconocerlo, como diciendo: sí, claro, sabemos que es así, pero no lo admitas. Pero no lo públicamente, digas, hombre, es que ¿no? queda un poco feo. A mí la verdad es que me cuesta un poco entender la obsesión que tienen algunos por mantener oculta, como si fuera un tabú, una realidad que cualquiera con 2 dedos de frente puede ver perfectamente. Y es que los medios de comunicación no es ya que sean actores políticos, es que son probablemente los principales actores políticos en nuestra época. Ocultar este hecho yo creo que no ayuda a la gente a entender la realidad y, por el contrario, afirmarlo sí. Y dar instrumentos a la gente para poder entender cómo funcionan las cosas, creo que eso sí ayuda al periodismo. Decirle a la gente, pues claro, que hay líneas editoriales, claro que hay intenciones de influir, claro que los propietarios de los principales grupos de comunicación tienen intereses políticos y condicionan la línea editorial. Eso, en las sociedades avanzadas, con ciudadanías adultas, es contribuir a que la gente tenga la educación mediática suficiente para poder, bueno, pues defenderse de la manipulación y formar su propia opinión. Pero claro, mantener a la gente en la mentira, como parece que proponen algunos, yo no sé si eso tiene mucho sentido en sociedades presuntamente democráticas. En mi modesta opinión de politólogo esta. Bueno, después hay un tercer grupo de reacciones de periodistas que sí ven en la afirmación de Antonio Caño un reconocimiento de una realidad y, por lo tanto, un ejercicio que, en cierto modo, aunque sea desde la distancia ideológica, hay que saludar en la medida en la que es decir la verdad. Emilio Silva decía: hay que agradecer ejercicios de transparencia como este. Antonio Naranjo, un periodista de derechas, que es colaborador habitual de Carlos Herrera, dice: un posicionamiento editorial claro, público y argumentado es cualquier cosa menos una intentona de nada. Se llama libertad de expresión y de opinión. Y todo lo que advertía el país en aquellos momentos se ha cumplido. Es que manda narices que mientras un montón de periodistas del espacio cultural progre se ofenden o se quieren distanciar o directamente niegan que ellos tengan ningún tipo de intención o voluntad política y que ellos solamente informan asépticamente, resulta que llega un periodista de derechas y reconoce con una sinceridad similar a la de Antonio Caño, pues que claro que sí, y que no se sorprendan tanto, que eso es precisamente lo que hace un periódico, defender una posición editorial, y que eso entra dentro de la función del periodismo. Ojo, insisto, tener una posición editorial es legítimo, tener ideología es legítimo. Lo que no es legítimo es mentir, es manipular y es tratar de presentar o hacer parecer ciertos hechos que no fueron ciertos. Pero tener ideología y línea editorial, pues claro que es legítimo. Y es inevitable, ¿no? Claro. Seguramente. 2 tuits más que creo que también contienen esa posición, que ve en las palabras de Antonio Caño un reconocimiento de la verdad. Olga Rodríguez, que estará aquí hoy en la base, así que igual luego lo podemos comentar. Decía Olga, citando el tuit de Caño: pero luego algunos se ofenden cuando se dice lo obvio, que desde el periodismo se intenta influir en la política, y demasiado a menudo no precisamente a favor de más bienestar, derechos y libertades para la mayoría, ni de la paz. Es decir, Olga Rodríguez ve que lo que ha hecho Caño es reconocer la realidad y añade otro elemento: el problema que supone que haya una correlación abrumadoramente favorable a la derecha en el panorama mediático. Menos mal Y que alguien dice esto por fin. Favorable al belicismo también. El otro tuit es de otro periodista que también va a estar hoy con nosotros, Miquel Ramos. Dice sobre el tuit de Caño: este es el periodismo activista que está mejor visto que aquel que critica el sistema. Es decir, asume, o al menos así lo leo yo, que el periodismo efectivamente siempre tiene una intencionalidad política, tanto el que hacía Caño en El País como el que puede hacer él mismo, el propio Miquel,
pero que a uno de ellos, el que es crítico con el sistema, se lo tacha de activista y se pone de manifiesto su carácter político, como para despreciarlo, para desaprobarlo, para presentarlo como algo que en realidad no es verdadero periodismo, mientras que al periodismo que es complaciente con los intereses de las élites y del poder, como el que hace Caño, a ese sí le damos la consideración de periodismo y le damos premios de organizaciones gremiales y corporativas y lo presentamos como algo genuino, puro, serio y neutral. Esto de Ramos es bueno, claro. Si es de izquierdas, si es periodismo de izquierdas, es activismo y es confundir el periodismo con la política. Ahora bien, si eres de derechas, monárquico y facha, entonces lo que tú estás haciendo es periodismo con mayúsculas, como Vicente Vallés, y te da un premio el rey de España, porque eso no es ser un monárquico y un facha, eso es periodismo con mayúsculas. Sin embargo, si uno es crítico y de izquierdas, entonces estás confundiendo, como decía la subdirectora del diario.es, la política y el periodismo. Es que vaya cara dura. Acabo ya con dos opiniones más que ponen el foco en los efectos políticos de los medios de comunicación y en algo que también apuntaba el tuit de Olga Rodríguez, que es el dominio conservador del poder mediático. Javier Aroca decía, y aún no se explica el PSOE qué le ha pasado en Andalucía. Y Gerardo TC dice, fue director de El País, hoy ya no lo es, así que cuenta alegremente cómo su periódico intentó que lo votado en las urnas no valiese. Todos los medios intentan influir, pero cuando todos los grandes lo hacen en la misma dirección, la democracia está trucada. El gran Gerardo TC, que por cierto te admira mucho, Manu, me mandó ayer un mensaje, me decía, Manu Levín siempre me termina convenciendo. Está bien que haya esa admiración mutua. Siempre Gerardo TC da en el clavo. Gracias. Empresariales que han influido a través de los medios de comunicación o que han intentado influir a través de los medios de comunicación en las decisiones de las distintas organizaciones políticas. Vamos a poner nombres. Estás hablando de César Alierta, expresidente de Telefónica. Estoy hablando de César Alierta y estoy hablando de otras personas que efectivamente pues han trabajado porque hubiera un gobierno conservador en nuestro país. Nos acompañan en la mesa de análisis tres periodistas a los que admiramos mucho en este programa, Olga Rodríguez, Miguel Ramos y Miguel Mora. Voy a respetar el rango de las canas, así que la primera palabra se la voy a dar a Miguel Mora. ¿Tú cómo valoras, digamos, este debate que se ha abierto ayer en las redes sociales en el que han participado muchos periodistas a propósito de la intención política del periodismo y de las cosas que ha revelado Antonio Caño? Adelante, Miguel. Bueno, es un debate sano. Yo creo que todo lo que sea debatir sobre medios, que ha sido uno de los grandes tabús de la democracia española siempre, está bien, ¿no? Está bien también que todo venga de un tuit voluntario, yo creo, de Caño. ¿Involuntario o voluntario, has dicho? Yo creo que involuntario. Es una gaf. Que reconoce, bueno, lo que había sido obvio a ojos de todo el mundo, ¿no? Que el periódico se convirtió en un órgano de propaganda a favor del Partido Popular y de Ciudadanos durante su mandato, desde el primer momento, y que el gran sueño húmedo del país y del Consejo del país en aquel momento, y de los dueños, era formar como fuera una gran coalición entre el PP y el PSOE y Ciudadanos, para evitar que las izquierdas separatistas, como él dice, y populistas llegaran al poder, ¿no? Esto contravenía y estuvo contraviniendo durante 4 o 5 años en los resultados de las urnas, del que salía empepinablemente que la gente quería un gobierno de coalición de izquierdas, ¿no? Y eso lo convierte aquel ejercicio en el que no faltaron la manipulación de las encuestas. Creo que os acordaréis de aquella cosa tan graciosa que al principio se decía, va a salir una encuesta de Metroscopia para El País, y finalmente se acababa diciendo, ha salido la nueva encuesta del País para Metroscopia. Porque todas las encuestas salían dando a Ciudadanos unos resultados espectaculares y intentando negar lo que luego pasaba en las urnas, que es que indefectiblemente los números para una coalición progresista salían. En todo caso, el debate yo creo que tiene que ir un poco más allá, ¿no? Yo creo que se han apuntado aquí varios elementos importantes. Yo creo que, en efecto, es totalmente legítimo que el país hiciera esa cruzada porque hubiera una gran coalición en España, que tanto le gustaba a Felipe González y tanto le gustaba al Banco Santander y a los accionistas de aquel momento de Prisa.
Lo que no es legítimo es que se usaran insultos, mentiras, trampas, trucos, manipulación de encuestas para esa tarea. Y yo en ese sentido es lo que le contesté ayer a Caño en un tuit, que lo que intentó de verdad Caño hacer no fue solo evitar esa coalición, sino desterrar del todo el periodismo del periódico El País, ¿no? Porque yo lo viví en mis carnes porque estaba terminando mi etapa allí y a mí de repente, pues el alandete al que habéis citado, de repente yo mandaba una crónica desde París, que estaba allí de corresponsal, y me borraba la palabra austericidio, por ejemplo. Bueno, ¿y esto qué coño es? Y bueno, y así se las gastaban esa gente, ¿no? Montaron allí un núcleo duro de censores, de gente que estaba vigilando absolutamente. El propio Caño escribía los titulares de las informaciones que iban a escribir luego los periodistas. Hubo huelgas de firmas, hubo protestas del comité de redacción, o sea, la plantilla del País reaccionó con firmeza contra aquello, ¿no? Yo creo que fue muy desafortunado, muy triste la etapa de Caño, sobre todo porque El País podía haber sido lo que quisiéramos que hubiera sido, pero siempre mantuvo una calidad en los textos, en la edición, en los titulares, un rigor en la información que daba, y con él se perdió todo eso, ¿no? O sea que yo creo que, aparte de usarlo como una burda máquina de propaganda, el gran daño que hizo Caño al País fue acabar con su prestigio y con su credibilidad, ¿no? Y eso es triste porque en fin, El País, queramos o no, ha sido la marca periodística más importante de este país en los últimos 50 años y la marca más relevante fuera de este país también. Entonces ese fue el enorme daño que yo creo que él hizo. Y ahora la confesión está tan naif, pues en cierto modo lo que hace es confirmar que era un soldado, que no tenía mando en plaza, que lo que hacía era obedecer las órdenes del Consejo de Prisa, que era el que le pagaba. Y hay que recordar también que estaba en una situación económica penosa el periódico en ese momento. En 2014 estaba debiendo 2.500 millones de euros. Y veníamos de la crisis de 2008 y lo más triste es que el país estaba destrozado en aquel momento. El tejido social del país estaba realmente hecho polvo, ¿no? Y el austericidio había convertido el país en un infierno. Y estos tipos no fueron capaces de tener la menor empatía con esa situación social tan brutal que vivimos, ¿no? Ya empezaron en 2012 defendiendo la reforma laboral en un editorial y lo que llegó después pues, fue la confirmación de una deriva ultraderechista y, en este caso, está bien mejor usada la palabra, yo creo, populista, ¿no? Porque el periodismo dejó de ser riguroso para pasar a ser una cosa absolutamente sin fundamento, ¿no? El periodismo que hacía. Olga, tu análisis. Bueno, yo estaba pensando ahora mientras escuchaba a Miguel que a veces nos hemos encontrado con periodistas que llegan a presumir de que tienen más poder que los políticos, ¿no? Porque los políticos en sus puestos de poder pasan, mientras que los periodistas permanecen en puestos directivos o en puestos donde pueden influir. Hay periodistas que sienten o que afirman que nunca se han sentido presionados y probablemente no mienten, porque los sillones del establishment son reconfortantes y además son los oficialmente neutrales, el lado bueno de la historia. A ti, Pablo, que te gusta hablar de cine, tenemos el ejemplo del cine al que se denomina cine activista, ¿no? Ken Loach es un director presuntamente de cine activista, pero tenemos ejemplos de Air Force One y tantas otras películas, ¿no? Que legitiman el terrorismo de Estado, los asesinatos extrajudiciales, la cotidianidad de la violencia desde el poder y que no son consideradas cine activista. Y eso pasa también en el periodismo. Decía Kapuczynski que el buen periodismo tiene que tener siempre una intencionalidad y que todo periodismo la tiene. ¿Cuál es la intención que tiene que tener el buen periodismo? Pues evidentemente el poder dar visibilidad a las personas que sufren abusos, el poder denunciar las violaciones de derechos humanos, pero lamentablemente, como mencionaba en el tuit que nombrasteis antes, pues muy a menudo, y estamos en esos momentos, el periodismo hace todo lo contrario, ¿no? Son momentos difíciles y creo que como periodistas tenemos que tener la voluntad de hacer siempre autocrítica y de
y de querer mejorar. Yo creo que cualquier historiador o historiadora honesta del futuro tendrá que subrayar el papel de los medios de comunicación en nuestro presente para poder explicar bien muchas de las cosas que han pasado, por ejemplo, en esta última década, ¿no? Como puede ser la normalización de los discursos de extrema derecha, de los discursos de odio, la estigmatización de determinadas posiciones defensoras de los derechos humanos. Decía también Kapuscinski que las guerras siempre empiezan mucho antes de que se oiga el primer disparo, que comienzan con un cambio de vocabulario en los medios. Y creo que eso en muchos lugares de Europa lo hemos estado viendo, ¿no? La realidad se moldea a base de definiciones, por lo tanto es incuestionable que el periodismo tiene poder. Claro que tiene poder, el poder de la palabra pública, el poder de establecer la agenda setting, decide de qué se habla y cómo se habla de lo que se habla. Por eso muchos poderosos quieren tener participación en las propiedades de los medios de comunicación, aunque no den muchos beneficios económicos, porque quieren tener influencia, ¿no? Y esa influencia, ejemplos de cómo se moldea la realidad a base de definiciones, pues por ejemplo lo tenemos en el uso de las palabras, ¿no? Vemos cómo de forma cotidiana se usa la expresión no sé, daño colateral en vez de asesinato, se llama flexibilidad al recorte de derechos laborales, gasto a la inversión en servicios públicos, asalto a la huida de personas que huyen de guerras que muchas veces provoca el llamado primer mundo, ¿no? O se llama liberación a una ocupación militar con bombardeos. Todo eso se hace desde el periodismo. Y por eso el periodismo se llama el cuarto poder, porque decide de qué se habla en el debate público y cómo se habla de lo que se habla. No sé. También decía Kapuscinski que cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante. Yo creo que estamos en unos momentos en los que tenemos que ser autocríticos. Creo que hay cosas que se normalizan en las redacciones y que a veces hay que dar unos pasos hacia atrás para ver todo el puzzle, porque si estamos demasiado cerca nos acostumbramos a algunas dinámicas, como pueden ser las presiones cotidianas, como puede ser la legitimación o el blanqueo de determinados discursos que proceden desde el poder y que están siendo muy dañinos para los intereses de las mayorías sociales, no solo en España, sino en todo el mundo. Miquel. Bueno, pues yo creo que Caño ha sido sincero, efectivamente. Yo creo que todos y todas las periodistas sabemos que la objetividad no existe. Es decir, yo lo aprendí mucho antes de empezar la carrera, ¿no?, de Ciencias de la Información y yo creo que hacemos un flaco favor negando que los periodistas somos personas que tenemos ideología, que tenemos prejuicios, que tenemos nuestra motivación también para ejercer este trabajo, ¿no?, que puede ser pues muy complaciente con el poder o puede ser efectivamente una herramienta de fiscalización del poder que sirva para mejorar aquellos aspectos de la sociedad que no nos gustan. Para eso yo me hice periodista, básicamente, ¿no? Más allá de eso, no hace falta simplemente tener determinado tipo de información sobre tal partido o tal persona, sino yo creo que muchas veces también, como decía Olga, es también la elección de los marcos, la selección misma de las noticias. El enfoque, no es lo mismo estar hablando de ocupaciones, de problemas de seguridad ciudadana constantemente y obviar problemas estructurales, ¿no? El problema del derecho a la vivienda, ¿no? ¿Cómo enfocas tú el marco muchas veces, ¿no? Entonces, aquí también hay una manera, digamos, de enfocar esa realidad que es demasiadas veces se obvia, ¿no? Nosotros estamos contando lo que pasa en la ciudad, ¿no?, y los problemas que tiene la ciudadanía. No, tú estás poniendo el foco en determinado asunto que a ti te interesa resaltar, ¿no? A veces esto es bastante obvio, ¿no?, en los medios de comunicación, ¿no?, que se habla demasiadas veces, por eso, de ocupas y se habla muy poco del derecho a la vivienda, por ejemplo, ¿no? Yo creo que hay que ser honesto, básicamente, ¿no? Y yo creo que también el periodismo no debe ser reproducir digamos, los marcos o las notas. Incluso a veces hemos visto recientemente, yo denunciaba esta semana que algunos medios estaban reproduciendo información sobre quién estaba convocando las protestas contra la OTAN de estos días, ¿no? Que es algo parecido también a lo que pasó cuando el mitin de la extrema derecha en Vallecas, ¿no?, que se sacó ahí hasta la talla de los calzoncillos de los que estaban protestando, ¿no? Y estos son filtraciones que vienen directamente de quien tiene esa información, claro. Es decir, delegación de gobierno o policía, no hay más. Es decir, el periodismo no es eso.
creo yo, vamos, no es que te pasen una información para defenestrar o atacar a un partido político o a determinados activistas, determinadas organizaciones y tú ejerzas de correa de transmisión de todo esto, ¿no? Es decir, yo creo que aquí, por eso es verdad, yo puse eso de activista porque yo estoy ya bastante cansado de que los que informamos sobre determinados asuntos, ¿no? Y temas sociales, pues se nos tache constantemente de activistas y sin embargo, pues los que son básicamente correas de transmisión del relato oficial, pues son los que se llevan efectivamente pues esa áurea, ¿no? De periodistas asépticos que están por encima del bien y el mal, que simplemente hacen de notarios de la realidad, ¿no? Pues efectivamente hay intereses, hay empresas que están detrás de estos medios de comunicación que tienen sus propios intereses y esto a la hora de elaborar la información, esto claro que influye, no tanto por lo que dices, sino muchas veces también por lo que callas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la honestidad en este caso del señor Caño es de agradecer. Lamentablemente, no todos y todas las periodistas reconocen que existe digamos, estos asuntos, ¿no? Para reconocer que la labor no es inocente, la del periodista. Los periodistas tenemos además una responsabilidad y yo creo que es importantísimo que asumamos esa responsabilidad. Y es en el tema, por ejemplo, de los discursos de odio, yo siempre lo digo, los periodistas tenemos una enorme responsabilidad en su normalización. Podemos ser parte de la solución o parte del problema, pero asumamos que tenemos esa responsabilidad. No nos creamos seres de luz por encima del bien y el mal. Tomemos partido. ¿Somos parte de la solución o somos parte del problema? Sara. Sí, yo quería insistir en una cosa que comentaba Ramos, que es en desmontar eso que se concibe como periodismo neutral y que se presenta en última instancia como un periodismo objetivo y carente de ideología. Porque por debajo de esto, al final, lo que hay de este periodismo neutral, de este periodismo objetivo o equidistante, lo que se esconde es un periodismo profundamente ideologizado, que de periodistas que inscriben su trabajo dentro de la ideología dominante y de la defensa de las élites. Decía Gramsci que los indiferentes, es decir, los que asumen precisamente los marcos ideológicos dominantes como propios y no los cuestionan, son el peso muerto de la historia. La indiferencia opera de esta manera pasivamente, pero opera de una forma muy determinante, ¿no? Y esto lo que significa es que esto que se define como neutralidad, pues que opera ideológicamente y que tiene un peso ideológico que es fundamental a la hora de dirigir también el sentido común dominante. Creo que tiene sentido rescatar a Gramsci en el marco de este debate, porque él decía que esta diferencia, esta renuncia a la condición de ciudadano, es parasitismo y es cobardía en última instancia. Él decía que odio a los indiferentes también por esto, porque me fastidia su lloriqueo de eternos inocentes y pido cuentas a cada uno de ellos. Entonces hay que rescatar también, yo creo, que al periodista valiente, que es aquel que cuestiona los marcos ideológicos dominantes y se atreve a decir lo que no dicen los medios generalistas. Levín. Bueno, yo aprovechando que tenemos a Olga y a Miguel y a Miquel, os lanzo una pregunta, a ver qué opináis vosotros. Hay un debate que hemos percibido también aquí, lo comentábamos antes del programa, que surge a raíz de ese descontento de mucha gente con la situación del panorama mediático, en el que hay también como dos posiciones. Hay algunos que dicen: necesitamos medios de izquierdas, necesitamos que haya una izquierda mediática en España, por ejemplo, una televisión en la que se puedan escuchar visiones de la realidad que se parezcan a lo que piensan millones de personas en España. Es decir, es una posición que no identifica como un problema que los medios tengan ideología, sino que identifica como el problema la falta de pluralidad. Es decir, que todos tengan la misma ideología, todos los grandes, que es un poco lo que decía antes Gerardo. Pero luego hay otra posición que digamos que de gente que yo creo que se resiste a asumir que todo el periodismo es político, ¿no? Y que todo el periodismo tiene ideología y lo que dicen es: necesitamos medios neutrales, necesitamos periodismo objetivo y necesitamos un lugar al que acudir, digamos, a informarnos sin sentir que nos están intentando trasladar una determinada visión de la realidad y una posición ideológica. Es decir, hay un debate entre si el problema es la falta de neutralidad o si el problema es la falta de pluralidad. Entonces, no sé qué opináis vosotros de eso, habiendo escuchado un poco lo que habéis dicho y también los tweets, me puedo imaginar, pero no sé qué opináis vosotros de eso, o por anticiparme un poco ya, o por ir un paso más allá. ¿Cómo entendéis vosotros esa pulsión que existe y que yo en cierto modo la entiendo también de mucha gente, de decir: necesitamos un lugar, un clavo al que agarrarnos, digamos, donde entendamos que ahí está la verdad y que ahí está la objetividad más allá de las líneas ideológicas? ¿Cómo entendéis vosotros esa pulsión que queda ahí, ¿no? De mucha gente que
que entiende lo que, por ejemplo, lo que decimos aquí en La Base en muchos programas y tal, pero que sigue planteando lo que necesitamos son medios neutrales y un lugar que nos informe con objetividad. Miguel. Bueno, la BBC era considerado un medio neutral, quizás es el único medio que ha sido considerado neutral políticamente en la historia de los medios. Yo creo que es uno de los pocos casos. La neutralidad no existe, ni la objetividad tampoco. Es imposible que un medio sea neutral porque un medio tiene una estructura detrás, tiene unas personas que lo hacen, un pequeño o grande consejo de administración que lo rige y o tiene suscriptores o tiene empresas que lo financian o accionistas que lo controlan. Es decir, partiendo de esa premisa, ¿qué medio podría ser neutral políticamente? Ninguno. ¿Los medios colaborativos pueden ser neutrales? Pues tampoco, son cooperativas y tienen una manera de ver el mundo, tienen una manera de enfocar las informaciones y los hechos y los problemas. Todos la tenemos. Volver al debate si hay necesidad de medios neutrales, yo creo que no tiene mucho sentido. Yo creo que lo que tiene que haber son medios que sean buenos profesionalmente. Eso es lo que se puede exigir. Que tengan un código deontológico, que se fijen en los derechos humanos, que respeten los derechos humanos, que pongan por delante los intereses de la mayoría antes que de los intereses particulares o los de su propio grupo editor, que contrasten las noticias, que las elaboren bien, que las escriban bien, que no se inventen bulos, que no lancen mentiras. Eso es lo que cabe exigir de una profesión que en teoría vive de la credibilidad. Como la mentira se ha extendido tanto, en este momento pues ya la verdad importa poco, porque hemos visto además estos días, y Vanessa Jiménez escribió en Contexto hace poco un artículo sobre esto, una bajada repentina o semi-repentina de una enorme cantidad de lectores que se están quitando de leer los periódicos. Y ha salido luego el informe de Reuters que cuenta que mucha gente está rechazando la lectura porque no quiere leer ya más sobre guerra y sobre pandemia, están hasta el gorro. Bueno, estamos en esta tesitura, hay muchísimos medios, hay una inundación de noticias o supuestas noticias 24/7, es muy difícil, como en todas las inundaciones, encontrar el agua potable, y yo creo que la responsabilidad de los medios y de los periodistas es que todo lo que publiquemos sea agua potable, es decir, que esté profesionalmente bien hecho y que cuide en última instancia la democracia y los derechos humanos, que es lo que se le supone a este oficio, ¿no? O sea, la mochila ética es eso. Si me permitís, antes de devolverle la palabra a Olga, una reflexión. O sea, yo creo que lo más positivo que puede ocurrir es que esto se problematice. O sea, que los medios de comunicación estén en la agenda de debate, yo creo que es de las mejores cosas que le pueden ocurrir a la democracia. O sea, una cosa que hasta hace nada estaba mal vista. Y de hecho, eso sirve para entender que muchas veces en la defensa de la supuesta neutralidad y objetividad no hay solo ingenuidad, sino hay una clara intención política de a mí no me conviertas en objeto del problema. O sea, que nadie hable de quiénes son los dueños de A3 Media, que nadie hable de quiénes son los dueños de Mediaset, porque si se habla de eso, entonces se problematiza algo. O sea, yo lo contaba el otro día, cuando yo estaba en la tertulia con Cintora, alguna vez que utilizaba el término berlusconización de la política, que ni siquiera era para referirme específicamente a que Berlusconi era el propietario de Mediaset, sino para definir un tipo de política espectáculo, después en las pausas Cintora me decía, cabrón, ten cuidado, que es el dueño de esto, a ver si nos van a tumbar el programa, que al final te lo terminaron tumbando por razones obvias. Pero claro, es que si tú dices determinadas cosas, entonces se puede abrir paso un debate sobre la educación mediática. Es decir, en sociedades absolutamente mediatizadas, la educación mediática debería ser un elemento de ciudadanía. Es decir, para poder ser un ciudadano libre hay que saber lo que son los medios de comunicación, saber que los periódicos tienen línea editorial, que tienen propietarios, saber que un periodista difícilmente va a poder escribir en contra de los dueños de su empresa o va difícilmente a poder escribir determinados temas.
Entender lo que significa la publicidad, sea institucional o sea privada, como elemento de control político, saber cosas que, digamos, han estado completamente vedadas del debate público y de la agenda, y que, sin embargo, debates como el de ayer son enormemente interesantes. O sea, a mí que pues haya gente de pues como Antonio Maestre o como Marta Monforte de Infolibre, que reivindiquen la supuesta neutralidad o un periodismo que informa pero que no quiere influir, me parece muy bien porque abre el debate, y yo creo que tienen mejores argumentos los que dicen que el periodismo sí debe tener ideología e intención política, pero ya estamos hablando de lo importante, ya estamos hablando, digamos, del que es el principal actor ideológico y del actor, como decía Olga antes, que en última instancia hace lo más importante en política, que es el gobierno de los temas. Gobernar los temas es mucho más importante en el 95% de las ocasiones que gobernar el BOE. O sea, en el BOE pueden pasar cosas geniales, pero que si están fuera de la agenda pueden pasar completamente inadvertidas. Que se lo digan a la izquierda del gobierno, que sube el salario mínimo, que hace políticas estupendas, pero que quedan completamente ajenas del debate, lo que hemos visto en estos últimos días. Es decir, Rajoy imputado en Andorra, pero hay unos señores que deciden que el tema de discusión es la cacería contra Mónica Oltra, y así funciona el control de una agenda de temas. Entonces, que todo esto se problematice, o sea, que la gente cuando vaya a comprar un periódico se pregunte ¿quién es el dueño de esto? ¿Quién es el dueño de esto? ¿Quién lo paga? ¿Quién es el propietario? Eso antes no se hacía. O sea, antes se entendía que un periódico podía ser prestigioso y podía informar con calidad independientemente de quién fuera el propietario. Eso ya no está tan claro, y yo creo que eso es un progreso positivo. Olga. Pero es que eso, además, que dices, Pablo, lo estudiamos los periodistas en primero de carrera. O sea, la agenda setting y el poder que tiene el periodismo, que por eso se llama cuarto poder, a la hora de marcar la agenda pública y decidir de qué se habla y cómo se habla de lo que se habla, ¿no? Quienes llevamos años subrayando estas cuestiones, a menudo se nos ha acusado, como decía antes Miquel y tú mismo, de activistas, o también quienes damos voz a determinadas denuncias de Naciones Unidas, por ejemplo, en los territorios ocupados palestinos. Yo recuerdo que hace tiempo algunos compañeros de profesión acusaban a quienes daban voz a esas resoluciones de Naciones Unidas de ser activistas, ¿no? Y sin embargo, los acusadores son a menudo personas que ejercen el más dañino de los activismos, que es el que actúa en connivencia con determinado poder, ¿no? O sea, un periodismo que tiene formación de derechos humanos, porque va a ser dañino para la sociedad, ¿no? Es decir, se da la paradoja de que para algunos el periodista que visibiliza violaciones de los derechos humanos es el activista. El que defiende esos abusos, silenciándolos o normalizándolos, es el neutral, manejando una única fuente de información habitualmente, que es la oficial. Es incuestionable que el periodismo tiene una responsabilidad social, porque lo que maneja entre manos es un derecho y es un servicio público siempre, proceda de empresas públicas o privadas, que es la información. Una sociedad mal informada es fácilmente manipulable. Y por eso muchos quieren controlar la información, ¿no? y esa agenda. Preguntabais antes, ¿qué necesita el periodismo? ¿Necesita mucha más formación en derechos humanos? Yo creo que sería maravilloso que en las escuelas y en los institutos todo el mundo pudiera estudiar cómo funciona el periodismo, ¿no? Y quiénes son los propietarios de los medios, y pudiera acceder a cultura de derechos humanos desde la más tierna infancia, ¿no? Y a una asignatura que fuera la empatía, la solidaridad, el entender por qué ocurren las cosas, ¿no? El por qué es lo que distingue el periodismo de un juego de niños. ¿Y qué necesita también el periodismo? Contacto con la realidad. Vemos a menudo que se presta atención excesiva a veces a las declaraciones, muchas veces insustanciales, de alguien que ocupa un puesto de poder político, ¿no? Mientras se silencia demasiado a menudo las de una persona que sufre las consecuencias de las políticas que hace ese alguien que está en el poder, ¿no? Pues personas que sufren desempleo, falta de recursos, de vivienda, de comida, de futuro, de esperanza. ¿Por qué se difunden todos los mensajes que imiten la gente que está en el poder y sin embargo no se hace seguimiento informativo de los que padecen la desigualdad, que los primeros fomentan? Imaginémonos, o sea, cuando por ejemplo hay un debate político, que está muy bien que se cubra y todo esto, ¿no? Que hay 400 personas
400 periodistas que van a cubrir ese debate público. Imaginémonos lo que sería 400 periodistas a las puertas de un centro de internamiento para extranjeros, a las puertas de la casa de una familia que está a punto de ser desahuciada o a las puertas de la casa de una familia que no llega a fin de mes. Todos los días. Eso es marcar agenda y eso condiciona las realidades de un país. Dice David Simon, y con esto termino, que lo tuvisteis recientemente aquí en La Base, que hay un antes y un después en el periodismo, marcado por el momento en el que el poder financiero entra en los medios de comunicación como propietario. Eso en Estados Unidos empezó a pasar en los años 90 y aquí pasó a principios de este siglo, ¿no? Y evidentemente las líneas editoriales ya estaban de antes, pero cuando el poder financiero en medio de una crisis económica de la que es altamente responsable, es propietario de muchos medios de comunicación, evidentemente va a condicionar el contenido. Pero es que además eso implicó, como explica David Simon, que accedieran a los puestos directivos gerentes que procedían de otros sectores que no concebían la información más que como mera mercancía. Entonces, por ejemplo, yo que estoy especializada en información internacional, las secciones de internacional de la noche a la mañana en muchos casos fueron desmanteladas. Las redes de corresponsales, el Boston Globe, por ejemplo, cuya seña de identidad era su red de corresponsal, fue desmantelada. ¿Eso qué implicó? Se eligió ver el mundo a través de dos grandes ojos. Las dos grandes agencias de noticias internacionales, que pueden hacer mejor o peor su trabajo, pero que evidentemente eso nos conducía a una falta de pluralidad y a una uniformidad de la información. Y eso también favorece la equidistancia. ¿Por qué? Porque si tú no estás en el lugar donde están ocurriendo los hechos, muchas veces das la misma credibilidad a una cifra y a su contraria, al testimonio del violador y de la violada, del opresor y del oprimido, del ocupante y del ocupado. Yo recuerdo cómo viví eso, porque todavía tuve la suerte de antes ejercer un periodismo en el que estaba 3 o 4 meses en los lugares, yo qué sé, cubriendo guerras, por ejemplo, ¿no? De repente me enviaron a Yemen y me pedían una crónica recién aterrizada en el aeropuerto de Sanaa, de la capital de Yemen. Yo no había visto nada y como procedía de una escuela determinada, pues me parecía muy deshonesto contar algo que no sabía si era cierto o no, ¿no? Que no había podido comprobar. Todo esto ha ido deteriorando más aún el periodismo y añadiendo nuevos obstáculos a una profesión que es fundamental cuidar y de la que, por supuesto, como bien decís, es fundamental debatir. Miguel. Sí, yo creo que el debate sobre la neutralidad tiene el recorrido bien corto y sobre todo cuando estamos admitiendo que la neutralidad, la objetividad no existe. Yo creo que el debate debería ser más la pluralidad, más que la neutralidad. Y la pluralidad, obviamente, a un medio de comunicación que pertenece a determinadas empresas que tienen determinados intereses, pues obviamente no es muy factible, ¿no?, que esto se dé. Sin embargo, están los servicios públicos. Para eso se crearon, ¿no?, para que fueran plurales, ¿no?, y para que de alguna manera cumplieran esa función que obviamente a los privados pues no se les puede exigir. Lamentablemente tampoco pasa con los servicios públicos, ¿no?, con los medios de comunicación públicos. De hecho, el caso más reciente y que me tocó fue la cancelación de Las Cosas Claras cuando tenía una audiencia que estaba, pues, que iban totalmente en contra de cualquier suposición de que este programa no funcionaba, todo lo contrario. Bueno, estaba superando a Ferreras, que eso es ir en contra de la lógica del funcionamiento del periodismo en España. Y esto en La Base sí lo decimos. Ese es el problema de Las Cosas Claras, que fue el mismo problema que tenía Las Mañanas de 4, superar a Ferreras. Y entonces Ferreras hace las llamadas y pasa siempre lo mismo. Esto no te lo puede contar ningún periodista que vaya a la tertulia de Ferreras. En La Base sí lo podemos contar. Entonces, si ni siquiera las instituciones públicas que deben velar por el derecho del ciudadano a estar informado también, y a estar informado también con una pluralidad que se le supone a un sistema democrático, ¿no?, y una sociedad plural, pues obviamente ese derecho está viciado y mermado ya desde el inicio. Lamentablemente, los periodistas y las periodistas que tratamos de ofrecer otro tipo de informaciones, como decía Olga, ya no reproducir lo que dice este político, lo que dice el otro, que demasiadas veces, yo creo que esto es un problema también, se llama política a lo que hacen los políticos. Es decir, y yo le llamo política también a lo que se hace en las calles, lo que hacen los movimientos sociales, ¿no? Y a veces nos olvidamos de que eso también tiene, debe tener esa categoría de hacer política, ¿no? Y no dejar la política única y exclusivamente en manos de los políticos, ¿no? Pero si
nos esperamos a que los medios de comunicación, las empresas de comunicación más bien, nos ofrezcan sus menús diarios, ¿no? Y conformarnos con eso, ¿qué pasa? Pues que muchas veces la gente se refugia en las redes sociales. Y las redes sociales, lamentablemente, con la impunidad que existe hoy en día para el bulo y la mentira, pues no ofrecen esa supuesta garantía de, como mínimo, de veracidad que se le debería de otorgar a cualquier medio de comunicación, tenga la línea ideológica que tenga, pero como mínimo que digan la verdad. Eso yo creo que es un mínimo que debemos consensuar entre los profesionales de la información. Otra cosa que no hablamos a menudo cuando hablamos sobre periodismo es la precariedad del gremio, es decir, la terrible precariedad que atraviesa a tantos y tantas profesionales, que Olga hablaba del cierre de delegaciones internacionales, ¿no? de periodismo y reporteros, ¿no? que están volviendo cada vez más a los países y ya tiran los medios de agencias, ¿no? Pero también pasan las redacciones locales, ¿no? Donde en el periodismo local se hace un trabajo magnífico muchas veces, ¿no? Y muchas veces esto también condiciona la información que pueda hacer un periodista, que por la mañana está hablando de la cría de berberechos y por la tarde tiene que hacer una crónica política, ¿no? Y esto muchas veces se obvia, ¿no? Y se saca de la ecuación, y yo creo que es importante reivindicar también, porque yo no veo muchas veces luego que los ingresos de estas empresas de comunicación mengüen, es decir, y tampoco veo que paren las subvenciones públicas a los medios privados, que este es otro melón que algún día deberíamos abrir. Es decir, yo creo que aquí hay muchos factores que hacen del periodismo, que es un negocio, que no lo vamos a obviar, ¿no? Es un negocio, pero muchas veces se omiten determinados aspectos de esta profesión o de estos negocios, ¿no? Que lo que acaban al final es afectando a la información. Y como he dicho antes, y reivindico, la información es un derecho. La ciudadanía tiene derecho a estar informado y a estar informado de una manera plural. Y yo creo que lamentablemente aquí quien tiene la pasta no es precisamente la izquierda ni los movimientos sociales, es todo lo contrario. Y por eso hay tanta inversión y tantas ganas de crear este monopolio, oligopolio mediático, para que los pocos medios de izquierdas que hay o los medios críticos que haya pues tengan no solo poco espacio donde desarrollarse, sino que además arrastren ese San Benito de activistas, ¿no? Que es algo que, pues bueno, pues si somos activistas de la información y de esa información además pretende cambiar el mundo y pretende denunciar las irregularidades y denunciar los abusos de poder, pues somos activistas, chico. ¿Qué vamos a hacer? Miquel Ramos, Olga Rodríguez, Miguel Mora, muchas gracias por atender a la base. Llega el momento de conocer lo que pasó ayer en las redes sociales, que fue todo un incendio. Mete cabecera de Tendencia Crítica, Lolo. Tendencia Crítica, con Gema MJ. Menuda se lió, ¿no, MJ? Bueno, no solo se lió, es que el tuit de Antonio Caño de ayer hizo arder Twitter. Y aunque ya sabíamos que los medios de comunicación no se limitan a informar, sino que intentan condicionar la política sin que nadie les haya votado, no deja de ser maravilloso que ya lo digan sin ningún tipo de pudor ni vergüenza. La cosa tiene aún más gracia si recordamos que hace solo unos días la subdirectora del diario .es hija de Pedro J, María Ramírez, te acusaba a ti, Pablo, de confundir política con periodismo. Pero que me pregunto yo qué confusión hay cuando es el propio exdirector del País, medio que se define como progresista, el que reconoce que presionaron al PSOE para evitar un pacto con Unidas Podemos. Para mí no hay confusión ninguna, yo creo que está todo bastante claro. Borja Barragué recupera en un tuit un sondeo de hace 4 años, justo cuando Antonio Caño dice que intentaron evitar la coalición con la izquierda, en el que El País situaba a Ciudadanos como primera fuerza política 7 puntos por delante de la segunda fuerza, es decir, por delante de PP y PSOE. Pura casualidad. Ese es otro debate que algún día habrá que tratar. ¿Cuál es la diferencia entre un partido político cuando va dopado por todos los medios o cuando los medios le niegan ese cariño? En fin. Y no es la primera vez que periodistas reconocen que están sometidos a presiones y que muchos no pueden ejercer su trabajo en libertad. Por ejemplo, la periodista Rosa Villacastín admitía en Twitter: los periódicos tienen propietarios, accionistas. Los periodistas somos una pieza más. Pedir heroicidad a los periodistas es una quimera. La razón es simple: tienen hijos, hipotecas, pago de alquileres. La libertad total es un sueño. Bueno, Rosa Villacastín, inequívoca. Dice que los propietarios mandan y que los periodistas en este caso tienen que obedecer. La sinceridad yo creo que siempre hay que agradecerla. El exdirector de El Mundo, David Jiménez,
De hecho, denunció exactamente lo mismo que ha admitido Antonio Caño en su tuit. Vamos a escucharlo. Y ahí yo creo que se toma la decisión en el establishment, y ahí vuelvo al triunvirato del que hablaba antes, del poder económico, político y mediático, para decir qué hacemos para evitar que esta gente llegue al poder. Y eso es así. Pero también Ferreras admitía en una entrevista que te hizo en Al Rojo Vivo que recibía presiones del bipartidismo y de sectores económicos. Dale, Lolo. Me presiona el Partido Popular de Rajoy y el PSOE de Rubalcaba porque no quieren verles a ustedes en esta antena. Es lo normal. Que había presiones de sectores económicos importantes, claro. No es normal. No se puede normalizar eso, Antonio, eso es una vergüenza. Es que es tremendo. Ferreras reconociendo que hay presiones de los sectores económicos. Que se lo digan a él, si no le presiona a Florentino. O a lo mejor no le presiona, él lo hace encantado. Pero en fin, o sea, es Ferreras quien está reconociendo las presiones de los poderes económicos. Es difícil creer que si los grandes medios de comunicación son propiedades, además de esos poderes económicos, se pueda uno salir del guión que dictan. Pero en fin. Lo normal. Y el propio Pedro Sánchez, como habíais comentado antes, decía en el programa de Jordi Évole que El País y otros poderes le habían presionado para que no se entendiese con la izquierda. Con este tipo de confesiones no es de extrañar entonces que, según el Edelman Trust Barometer de 2022, en España aumente la desconfianza de la ciudadanía en los medios de comunicación. Nuestro país está en los últimos puestos de la lista junto a países como Rusia, Corea del Norte, Colombia o Estados Unidos. Y es que para encontrar manipulación mediática descarada no hace falta tampoco irse muy lejos ni muy atrás en el tiempo. Podemos simplemente analizar algunos titulares de estos últimos días y que además han sido muy criticados por los usuarios en redes sociales. Por ejemplo, el primer ejemplo que encontramos, atentos a cómo titula El Confidencial la noticia de que Ayuso cierra 20 centros sanitarios de urgencias. Madrid reordena las urgencias sanitarias. 17 centros sustituyen a los 37 previos al COVID. Como comenta José Iguales, qué maravilla de titular de nuestra prensa libre. Es decir, Madrid, que no Ayuso reordena, que no cierra las urgencias sanitarias. Y no es que haya 20 centros menos, no, es que 17 sustituyen a 37. Y algunos a esto le llaman periodismo neutral. Otro ejemplo de titular neutral y para nada manipulado es el que encontramos en El Español sobre la noticia de que el marqués Fernando González, que era invitado como tertuliano en programas de A3 Media, asesinaba a su mujer, a una amiga y luego se suicidaba. Además, encontraban imágenes de Franco y Hitler en su domicilio. ¿Y cómo titulaba este crimen el digital de Pedro J? El marqués Fernando González, su mujer y su suegra víctimas del tiroteo en el crimen de Serrano. Víctimas del tiroteo. Los tres, sospecho que Vox en este caso no se va a preguntar por la nacionalidad del marqués para explicar las causas del crimen, ¿verdad? En definitiva, viendo las confesiones de diferentes periodistas y cómo trabaja la derecha mediática, es comprensible que la gente cada vez tenga menos confianza en los medios de comunicación. Por eso, con más motivo, hay que buscar alternativas a los grandes grupos mediáticos. Pablo MM dice: apoyad a la prensa independiente o lo único que nos quedará es este periodismo al dictado de las oligarquías. Y hasta aquí Tendencia Crítica. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo a todos y los haters sobre todo. Hasta la semana que viene, MJ. Bueno, llegamos al final y vamos a acabar con un clásico, un grupo que no ha estado en la base y que ya tenía que llegar. Hablo de Los Panchos cantando con María Marta Serra Lima una canción maravillosa que se titula Verdad Amarga. Hasta mañana.